Yo soy José Ramón Valente, soy coordinador programático de la campaña de Lawrence Goldborn y estamos trabajando con un grupo importante de personas que nos están ayudando en los temas de emprendimiento y por lo tanto lo que ustedes nos puedan aportar con sus preguntas y con su visión obviamente es extremadamente importante para nosotros también. Así que sin más, espero que podamos partir esto, que sea entretenido, interesante para todos ustedes. Quienes están hoy día con nosotros son Cristian López, Marcela Cofré, Javier Russo, María Pastora y Esteban Álvarez, que le habla José Ramón Valente y por supuesto nuestro candidato presidencial Lawrence Goldborn. La idea es entonces que ahora, si es posible, cada uno de ustedes se presente brevemente, cuente un poco quién es, para que se conozcan como grupo y después vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, partimos por ti, Cristian. Ok, muchas gracias, José Ramón. Bueno, soy José Ramón, ya lo dijo, soy Cristian López, soy el director ejecutivo de la SECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile, ingeniero comercial de la Católica y llevo trabajando ya algunos años en el tema de emprendimiento. Me tocó trabajar en el programa Startup Chile anteriormente y también en alguna parte del Ministerio de Economía. Perfecto. Gracias, Cristian. Marcela. Hola, soy Marcela Cofré, ingeniero agrónomo de profesión, empresaria, me dedico a la producción de berries y a obtener productos en la cadena de valor, siempre apostando mucho por la innovación. Presido la Asociación Gremial de Empresarias Innovadoras y también soy parte de ASECH Biobio. Muy bien, gracias Marcela. Javier. Javier, ¿lo tenemos? No, María Pastora. Hola, yo soy María Pastora Sandoval, soy periodista, soy emprendedora hace poco tiempo, hace un año, tengo una agencia de comunicación digital llamada Optimista Comunicaciones, me he especializado en temas de internet y redes sociales, contenidos web y también soy profesora universitaria en esos temas, así que muchas gracias por la invitación, me honra mucho estar aquí hoy día. Encantado. Bueno, y tenemos finalmente a Esteban Álvarez. Sí. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Esteban Álvarez, gerente general de Emprende Joven. Y mi historia tiene bastante en común con la de Don Lawrence. Soy institutano e ingeniero civil de la Católica. Y en Emprende Joven estamos trabajando la empresa lleva más de 4 años trabajando, desarrollando habilidades no cognitivas útiles para la vida y el trabajo en jóvenes de liceos y de colegios. Así que un gusto estar acá con ustedes esta noche. Muchas gracias, Esteban. Bueno, con eso terminamos la presentación de todos ustedes y, por supuesto, nos vamos a dejar ahora con el candidato presidencial, Lawrence Goldborn, que quiere decirnos algunas palabras antes de que comencemos esta conversación. Lawrence, por favor, todo tuyo. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Gracias a quienes están participando directamente en este Hangout y a todos los que están conectados a través de Internet a lo largo del mundo en realidad. Ciertamente el emprendimiento es tremendamente importante. Los países que lideran o aquellos países que se dejan llevar tienen una gran diferencia, que es la capacidad de emprender e innovar de sus ciudadanos. Por ende, si nosotros queremos desarrollar Chile y marcar un estado diferente en ese desarrollo, tenemos que fomentar el emprendimiento y la innovación con fuerza y con decisión. El objetivo de nuestro programa de gobierno será dar esas herramientas a los emprendedores a lo largo de todo Chile. En los diálogos que hemos llevado desde Arica hasta Chiloé, ya haremos Aysén y Magallanes muy pronto, hemos tenido reuniones con muchos emprendedores, pequeños, poco medianos, algunos grandes, personas que nos han contado su experiencia.
De ahí hemos ido nutriendo las ideas que queremos introducir en nuestro programa de gobierno. Y ustedes, a través de sus preguntas, como decía José Ramón, nos van a ayudar en esa tarea en esta sesión. Sin más, solo agradecerles e invitarlos a que tengamos este diálogo durante los próximos 40 o 50 minutos para debatir respecto al emprendimiento en Chile y la innovación. Muchas gracias entonces a Lawrence Goldborn, nuestro candidato presidencial, y damos entonces inicio a la primera ronda de preguntas, que corresponde entonces partir a Cristian López. Muchas gracias, José Ramón. Candidato Lawrence, en las últimas semanas se ha instaurado una buena conversación, un buen debate con respecto del abuso de las grandes empresas en el pago, en la demora del pago de las facturas a sus proveedores. Incluso un gran empresario dijo hace poco tiempo que era, y al ministro de Economía actual le dijo que era irrisorio pensar que se podía pagar en menos de 120 o 150 días. Lo que simplemente terminaría matando una pyme. En su gobierno, ¿qué tipo de política pública impulsaría para poder solucionar este problema? A ver, hay que separar el tema en dos niveles. Del punto de vista del sector privado, lo que tenemos que asegurar es la competencia y que no exista la posición dominante que permita establecer condiciones inadecuadas al desarrollo de cualquier empresa. Promover los incentivos como el sello ProPyme son elementos positivos. En particular, en empresas de posición dominante o grandes, es la Fiscalía Nacional Económica la que debe asegurar que las condiciones de competitividad se den adecuadamente. En particular, y en lo personal, y me hago cargo inmediatamente de las palabras de una empresa en la que trabajé durante 8 años, cuando fui gerente de esa empresa, el año 2008, se firmó un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica para pagar a 30 días a todas las empresas que facturan menos de 600 millones de pesos aproximadamente al año. Cualquier empresa bajo esa cantidad tiene pago a 30 días y condiciones establecidas de antemano, que se informan mensualmente a la Fiscalía Nacional Económica. Ese es el rol importante que se debe cumplir para efectivamente cautelar que no existan posiciones dominantes o de abuso. En el sector público hay que partir por dar el ejemplo. Y ahí es donde hay que tener una política muy clara y una señal muy concreta. El Estado no puede demorarse 180 días, 150 días o 70 días para pagar una factura. Y en esa medida tenemos varias iniciativas que estamos estudiando. La primera y la más importante. Así como se estableció un auge para el sistema de salud, yo quiero establecer un auge para las pymes en el pago de facturas del Estado. Si después de 60 días de una factura que debe ser pagada a los 30 días no se ha pagado, yo creo que cualquier pyme debe poder acudir a la Corfo específicamente y exigir el pago en ese minuto. Luego, la Corfo cobrará, en el fondo a través de un descuento, esa factura a la entidad del Estado que no ha cumplido con su obligación. Y de esa manera, poner la obligación en concreto desde el punto de vista legal. Hoy día existe la intención, sin embargo no ocurre. Existen especialmente en los municipios, en el sector salud, atrasos importantes en el pago de facturas. Entonces esto no basta con las buenas intenciones, no basta con decir vamos a pagar a 30 días, el Estado, si quiere que la sociedad completa apoye a las pequeñas y medianas empresas, debe hacer un acto activo, ¿no es cierto?, un acto concreto para pagar. Y eso es establecer la obligación legal de hacerlo, y en caso que no se cumpla, que uno pueda ir y descontar una factura en la Corfo o en una entidad definida para ese propósito, de modo que el emprendedor o la pequeña y mediana empresa reciba el pago dentro del plazo convenido. En el sector privado, ya lo dije, un rol importante en incrementar la competencia y determinar aquellos puntos donde haya posiciones dominantes, en donde ahí se deben hacer acuerdos con la Fiscalía Nacional Económica para asegurar un trato justo y digno a cada pequeña y mediana empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lawrence, por la respuesta, Cristian. No sé si quieres precisar algo, te quedó alguna duda respecto al tema antes que pasemos a Marcela, o pasamos a Marcela con su pregunta. No, creo que la respuesta fue bastante concisa y clara, José Ramón Lawrence. Muchas gracias. Perfecto, entonces, muchas gracias a ti. Y Marcela Jofré, si estás por ahí, entonces nos puedes
hacer tu pregunta al candidato presidencial Lawrence Goldman. Ya. Bueno, yo soy emprendedora del sector agroalimentario y que ha apostado por una profunda convicción, pero con una gran cuota de dolor y de sangre, por la innovación. De esa innovación que impacta al mercado, gusta al mercado, pero no a las instituciones del Estado. A veces con tendencia a apoyarse en la innovación. Bueno, con estos tres pecados, mi pecado de género, mi pecado de mi carácter innovador y mi querido sector agrícola al que pertenezco, que tiene un gran potencial de crecimiento, bueno, no puedo poner un pie en un banco. Y Corfo, la verdad que por las tristes experiencias que tiene en el pasado, también está tercerizando su entrega de dinero y de recursos a través de los bancos. Entonces, ¿cómo un emprendedora, en este caso, desentrampa este sistema? Y ahí me gustaría separar en tres las preguntas, en el fondo apostando a mis tres pecados. Uno es cómo se iguala la oportunidad de una mujer que normalmente emprende más tarde que el hombre, porque en una primera etapa muchas veces se queda cuidando a los niños, sale al mercado a emprender, pero los bancos piden que uno tenga la misma cantidad de garantías que un hombre. La segunda pregunta es sobre la innovación. ¿Cómo se hace para que las instituciones que están apoyando la innovación tengan los profesionales adecuados para evaluar los proyectos de innovación y desentrampen también el sistema? Y por último, el sector agrícola, cómo se le sostiene durante el tiempo con un dólar que va hacia la baja y que creo que, como bien decía Ronald Baum hoy día, nos estamos sintiendo un poco fuera del sistema exportador que se desarrolló con tanto tiempo y tanto esfuerzo. Y distinto al emprendimiento específico. Ciertamente Chile no puede depender del cobre y la minería. Tenemos que cuidar nuestro sector exportador en general. Y eso significa que debemos apoyar con fuerza al sector agrícola, al sector de la salmonicultura, a distintos sectores que están hoy día reforzando nuestra política de exportación. Y por tanto, cuando estamos enfrentando una situación de caída del dólar y de monedas desarrolladas a nivel mundial, especialmente por las políticas que han seguido los mismos países desarrollados de emitir dinero para devaluar su moneda, el país no puede quedarse inerte y debe tomar medidas para frenar esta situación. En el día de hoy yo he hecho un planteamiento muy concreto con 4 medidas, unas apuntando a la necesidad cambiaria o al balance del Ministerio de Hacienda, donde se endeude en pesos y no gaste los dólares que tiene, una asociada a la promoción de las pymes y el apoyo que hay que dar para la renovación tecnológica y la mejora de la competitividad. La tercera, asociada a la intervención que a nuestro juicio debe hacer el Banco Central con una política de compra de dólares similar a la que se hizo en el año 2011, que es un tema de tremenda importancia. Ciertamente no podemos dejar que el sector exportador se deteriore sin tomar medidas ante esta situación. Ese es el tercer elemento y, como dije en el día de hoy, hice este planteamiento público. Vamos a ver el día viernes junto a José Ramón, al ministro de Hacienda, para hacer este planteamiento en términos formales a el Ministerio de Hacienda, planteando la cuarta medida que también enunciamos hoy, que es insistir en la responsabilidad en el gasto fiscal necesario para mantener un tipo de cambio competitivo. Ese es un elemento importante. Lo segundo, lo que tiene relación con la evaluación de la innovación de las distintas instituciones. Bueno, en esa materia tenemos que fomentar que el sistema financiero tome alternativas de mayor riesgo y apoye la innovación. No es fácil, existen hoy día capitales de riesgo, existen capitales ángeles, pero en general están reservados a niveles de inversión más altos. Luego viene la etapa de Cercotec, donde apoya a pequeñas empresas
y ya a niveles de microempresarios para salir de la pobreza tenemos programas tipo FOSIS que pueden ayudar ciertamente. Pero lo que plantea de verdad Marcela es esta preocupación por la mujer emprendedora. Ahí tenemos distintas instancias, Marcela, y yo entiendo muy bien el problema que se produce con mujeres que resignan su vida profesional muchas veces para dedicarse a su familia y a los niños. El ejemplo más claro, como digo, lo he vivido en carne propia. Mi mujer Karin, siendo ingeniero civil igual que yo, después de 10 años de trabajo decidió volver a dedicarse a los niños y dejó de trabajar en una empresa y ciertamente ya con los niños crecidos hoy día probablemente está con mucha más disposición a volver a integrarse al mundo laboral y se enfrenta con esa situación. Bueno, el emprendimiento es una buena respuesta para eso. Y tenemos entonces que fomentar programas de emprendimiento orientados a la mujer. A través de la Corfo se ha hecho algunos intentos con el CERNAM para definir programas específicos orientados a la mujer emprendedora, a la mujer que deja una parte de su familia, de su tiempo con la familia para emprender. Hay que reforzar con más fuerza esa materia. Es difícil el tema de las garantías que planteas, porque en el sistema financiero las reglas y las normas deben establecerse para que cuidemos los recursos de todos los chilenos que se depositan en un banco, que son los que se utilizan para prestar a terceros. Por lo tanto, imponer normas que vulneren el riesgo crediticio no sería apropiado. Y por ello que el Estado debe apoyar esos casos particulares a través de sus propios mecanismos. Básicamente, Corfo, Cercotec y FOSIS, en esos 3 niveles distintos de emprendimiento. Creo que a través de esos mecanismos podemos nivelar un poco la cancha para la mujer. Y en particular, a través de Corfo, con el CERNAM, definir programas específicos tanto en Cercotec o en FOSIS para la mujer emprendedora. En el caso de FOSIS, la mayoría de esos programas, abrumadora mayoría, están orientados a la mujer emprendedora. En los niveles socioeconómicos más necesitados, es la mujer la que emprende en forma artesanal muchas veces para apoyar el desarrollo de su familia. Hay que continuar perseverando en esa línea y es una materia prioritaria en nuestro programa de gobierno. Muchas gracias, Lorenz. Marcela, al igual que Cristian, te pregunto si estás conforme con la respuesta, si quieres agregar o repreguntar, o si no lo dejamos para tu segunda pregunta, como tú prefieras. Solo comentar que ojalá no siempre se piense en el emprendimiento femenino tan orientado al sector menos ambicioso. Que se piense y se le entregue un poco de oportunidades a las mujeres que están tratando de salir adelante en los sectores, en las medianas empresas. Claro, ahí Marcela, yo soy una persona que me gusta decir las cosas tal como las pienso y de verdad, y no me gusta caer en lo políticamente correcto. Pero creo que en los sectores más grandes, porque esa es la palabra, estamos hablando de emprendimientos un poco más formales, no microemprendimientos, creo que ahí el mérito tiene que estar en el emprendimiento mismo. Creo que el tema de género no debiese ser ahí una dificultad, a menos que se produzca diferenciaciones o discriminaciones específicas que no deben ser permitidas. Pero ahí tiene que haber equiparidad, creo, tanto en hombres y mujeres. Donde creo que hay que tener un apoyo hacia el sector femenino con más fuerza es en los sectores más vulnerables, donde efectivamente ahí a la mujer le resulta mucho más difícil. Pero en los niveles más grandes de emprendimientos de mayor envergadura, el mérito tiene que estar en el emprendimiento mismo, más que en el género específico de quién es el emprendedor. Muy bien, muchas gracias y entonces vamos a ir con la pregunta ahora de María Pastora. María, tu turno. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es bien sencilla, pero
Quisiera saber yo cuál es el eje central de su propuesta respecto a los emprendedores. ¿Cuál va a ser esa marca que quiere imprimir en su proyecto que se refiere a nosotros, quienes nos lanzamos a la vida y hacemos una empresa? Yo creo que para emprender se necesitan tres condiciones fundamentales, y por estos diálogos con Chile a lo largo del país he podido comprobar estas tres limitaciones. Primero, necesitamos una economía que crezca y se desarrolle. Sin ese caldo de cultivo, sin ese entorno, ese medio ambiente, con una economía dinámica, es muy difícil emprender. Cuando el país crece y evoluciona, puede hacer en esa tierra fértil del crecimiento mucho emprendimiento, muchas nuevas ideas que encuentran su oportunidad para desarrollarse. Por lo tanto, lo primero, fomentar el crecimiento y el desarrollo del país. Lo segundo, el tema del financiamiento. Es el más grave problema que enfrentan los emprendedores. Cómo lograr ese capital semilla, cómo lograr ese apoyo financiero para poder emprender. Cómo darles ese empujón financiero que necesitan. Y ahí los programas, como mencioné, tienen que ir en apoyo directo en los distintos niveles. Hay emprendimientos de emergencia, por así decirlo, de microempresarios para la subsistencia familiar, donde claramente hay que ir con programas como el FOSIS directo. Segundo, los programas un poco más elaborados a través de Cercotec, de mayor envergadura, y luego en tercero a través de Corfo, fondos de inversión de capital de riesgo y fondos ángeles, los programas ya de un nivel más alto. Pero el tercer elemento, crecimiento económico, financiamiento para los emprendedores. Y tercero, capacitación para entender el proceso de emprendimiento, desarrollar una mentalidad adecuada y el entrenamiento para que esas personas que no tienen los conocimientos de detalle puedan llevar adelante un emprendimiento exitoso. Esos tres ejes son los que vamos a poner en nuestro programa de gobierno hacia el emprendimiento. Podríamos elaborar cada una de estas materias en mayor detalle y quiero centrarme en el último, que es la capacitación para emprender. Ocurre especialmente en los niveles más necesitados, que la gente tiene una idea, primero no conoce los programas a los cuales puede pedir ayuda, y ahí queremos ahondar en un Chile Atiende para las pymes. Queremos que haya, a través de mecanismos electrónicos, la información adecuada para que una persona pueda encontrar la ayuda necesaria para su caso específico. Segundo, entrenamiento a los emprendedores. No solo a través de estos programas debemos dar financiamiento y entregar las condiciones para desarrollarse. También tenemos que entregar entrenamiento específico y apoyo a ese emprendedor, especialmente el menos educado, porque más de la mitad de los emprendedores tienen solo cuarto medio o menos. Y por tanto, debemos ayudarlos a que tengan las herramientas para poder competir adecuadamente en un mercado que es muy competitivo y donde a veces se necesita tener otro tipo de herramientas. Por lo tanto, nuestro programa de apoyo al emprendimiento tiene que ir asociado a la capacitación y al entrenamiento adecuado y ojalá tomar de la mano a ese emprendedor mientras siga avanzando. Y en materia de financiamiento, yo quiero ahí plantear al menos dos elementos. Tenemos que ayudar a financiar el capital de trabajo y estamos estudiando con José Ramón algunas medidas en esa dirección. Y tenemos también que entregar a esos emprendedores los mecanismos para que puedan fácilmente lidiar con la burocracia, tanto estatal como del sistema financiero o del sistema notarial que tenemos en Chile. El manejo de garantías, el manejo de timbres y estampillas, todos los costos asociados al crédito deben ir en franca reducción. Son materias que van a ser prioridad en nuestro programa de gobierno. Muy bien. María, espero que te haya quedado clara la pregunta. En el tiempo te sugiero, si quedó alguna duda, que veamos en la segunda ronda de preguntas que te va a tocar, de tal manera que podamos pasar ahora
a Esteban Álvarez con su pregunta. Esteban, todo tuyo. Muchas gracias, José Ramón. Don Lorenz, mi pregunta es bastante relacionada con lo que nosotros como Emprende Joven hacemos, que es estar con los colegios, estar con los alumnos y los profesores, promoviendo el emprendimiento. Y me gustaría que usted nos pueda contar de manera bien concreta qué medida propone para fomentar la educación emprendedora en los colegios. Bueno, gracias Esteban, ¿no? Felicitaciones además como institutano, ingeniero civil, somos pocos los que del instituto se van a la Universidad Católica, así que felicitaciones además por estar trabajando en este tema tan lindo como es fomentar el emprendimiento. En este tema, hay hoy día un programa piloto que se está llevando adelante con el Ministerio de Educación para incorporar en los currículums educacionales conceptos de emprendimiento más que enseñar a ser emprendedor. En los colegios yo creo que tenemos que, en una primera etapa, mejorar la educación, enseñando el valor del esfuerzo personal, enseñando el valor del trabajo en equipo, enseñando el valor de lo que significa innovar, crear y aportar nuevas ideas. A través de este programa piloto, que yo esperaría multiplicar e implementar en los currículums escolares, es una forma para ir generando una mentalidad emprendedora. Y en segundo lugar, con más fuerza, debemos hacerlo en la educación técnica hoy día vigente en el país. Resulta paradójico que, especialmente en ciertos sectores que demandan mucha mano de obra, como es la minería, existan relativamente pocos colegios que entregan formación técnica en ese ámbito. Pero más aún, muy pocos, o ninguno diría yo, le plantea a los alumnos la alternativa o la opción de que ellos puedan emprender por sí mismos para entregar servicios dentro de su ámbito de especialidad. Por tanto, tratando de ser muy concreto en la pregunta que quiero responderte, a través de incorporar en los programas educacionales generales los conceptos de educación de valores asociados al emprendimiento, y en el caso de las carreras o los institutos de formación técnica, colegios industriales, incorporar esos mismos elementos anteriores más un entrenamiento hacia el emprendimiento en términos específicos en el último año de educación. Y un elemento que no mencioné, lo mencioné en la respuesta anterior, pero también lo refuerzo, es a través de sistemas, en el caso de Corfo, a través de las páginas web, para concentrar la información asociada al apoyo que el Estado da al emprendimiento. Hoy día esa información está bastante dispersa, por eso que un Chile atiende a las pymes, o para las pymes, también va a ser una prioridad que va en la línea de entrenamiento, no tanto a nivel escolar, pero para todos los emprendedores del país. Muy bien. Estamos entonces con eso, concluimos la primera ronda de preguntas y respuestas. Y tenemos una segunda ronda, tenemos tiempo como para eso, así que, Cristian, tú tienes una segunda pregunta, por favor, adelante. Gracias, José Ramón. Igual el candidato ya ha ido respondiendo algunas de las preguntas que tenía, pero hoy día en el Estado existe una enorme cantidad de recursos disponibles, está tanto por Cercotec, por FOSIS, por Corfo, inclusive por el CERNAM, que hay también fondos especiales para mujeres emprendedoras. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí voy a tomar dos preguntas. Una, que existe una enorme burocracia en todos los procesos para la postulación de estos proyectos, lo que genera que probablemente, si vemos la realidad, el Estado y los emprendedores son los dos extremos que vamos a encontrar. Las personas que se mueven más rápido son los emprendedores y el Estado es bastante grande y cuesta moverlo. Y teniendo la Contraloría adicionalmente genera muchos procesos que son bastante burocráticos. Por lo tanto, mi pregunta es, tenemos muchos fondos disponibles y una de las cosas que ya he estado diciendo a través de un programa Chile Atiende que me parece extraordinario para las pymes porque es un lugar donde concentrar la información. Una de las preguntas es, ¿qué propones para mejorar esta llegada a las pymes, centralizando la información, que creo que ya he ido dando la respuesta, pero
La segunda es cómo ir simplificando también los procesos en estas postulaciones y de qué manera mejorar ese tipo de comunicación a los emprendedores, cómo mejorar los procesos y al mismo tiempo cómo mejorar la comunicación. En la SECH, la organización en la que estoy metido, somos más de 5.000 emprendedores actualmente, repartidos por todo Chile, y la cantidad de preguntas que existen en torno al emprendimiento es enorme, y si bien están las páginas de distintas instituciones, no están las respuestas claras. Por lo tanto, me gustaría saber su punto de vista, candidato. Bueno, tal como mencionamos, en el caso del Chile Atiende para las Pymes, vamos a tratar de ir concentrando toda la información y respondiendo todas esas preguntas que hoy día son tan difíciles de encontrar en esta maraña de información del Estado. Eso ya lo había comentado, no voy a referirme en eso porque me parece que está relativamente claro. El problema primero que mencionas tú es una gran realidad. Justamente el emprendimiento es de gente innovadora, gente que busca resolver problemas y actuar con rapidez. El Estado, que resguarda los intereses de todos los chilenos y los recursos de todos los chilenos, debe cumplir con una serie de normas y procedimientos para evitar mal uso de esos procedimientos y fondos. Por lo tanto, ahí hay una disyuntiva muy compleja, tal como tú lo mencionas. El Estado es mucho más burocrático, el emprendedor es mucho más dinámico. Nuestro desafío va a ser hacer la reingeniería de todos estos procesos, de manera a irlos simplificando al máximo posible que permita un grado de control adecuado. Aquí hay un equilibrio entre el control para evitar fraudes y mal uso de los fondos con el nivel de burocracia que se aplica para poder aprobar y otorgar esos programas. Queremos cambiar el mecanismo de un sistema de ventanilla donde el que llega primero recibe primero, sino que tratar de pasar a procesos de competencia, de concurso, donde se puedan priorizar además proyectos de emprendimiento en virtud de su mérito. Un segundo elemento importante para mejorar este quehacer tiene que ver con estas plataformas de Startup Chile, por ejemplo, donde invitamos a otros emprendedores de otras partes del mundo a emprender en Chile. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos trae nuevas experiencias, nuevas visiones, nuevas formas de hacer las cosas. Aprendemos todos, generamos eventualmente nuevo emprendimiento en Chile, pero también podemos ir mejorando nuestros propios procesos. Pero el gran desafío va a ser esta reingeniería que debemos hacer de los procesos en los sistemas del Estado para facilitar el acceso a los mecanismos de financiamiento. Nunca vamos a lograr llegar a la misma velocidad de un emprendedor. Creo que se contraponen estos dos elementos. Pero hoy día ciertamente estamos muy lejos de lo que es posible. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Cristian, y gracias al candidato por su respuesta. Entonces, Marcela Jofré, tiene la segunda pregunta, por favor. Mi segunda pregunta apunta a los tiempos en que estamos viviendo, estos tiempos de movimientos sociales, donde los indignados han salido a las calles y los indignados creo ya representan distintas corrientes políticas. Y muchas veces estos indignados que nacen de esta brecha de desigualdad que es contra la que queremos luchar muchos, apuntan en primera instancia contra las grandes empresas. Estas grandes empresas que no gozan de muy buena fama, donde son empresas que si bien hacen crecer las cifras macros del país y nos tiene con estupendos resultados, sin embargo creo que se les está quedando atrás un área de sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia la relación con la comunidad donde se desempeñan, con sus trabajadores. Y lamentablemente estas grandes empresas también arrastran a las pymes en sus malas famas. También somos muchas veces señalados con el dedo como los malos de la película. Y mi pregunta es que, ¿cómo si fuera presidente, qué se le ocurre para sensibilizar estas grandes empresas
ya no por obligación que tomen algunas medidas con el medio ambiente o que cuiden la relación con los trabajadores, sino que sea una sensibilidad real que los haga a ellos también ser más sostenibles en el tiempo, en términos económicos, ser más sostenibles en términos económicos, pero que nazca de una sensibilidad social, incorporarlas en su van y en su TIR. Bueno, Marcela, yo creo en esto primero, y nuevamente reitero, yo soy una persona que me gusta ser muy transparente, muy clara en lo que pienso, y no decirlo netamente políticamente correcto. Yo no soy partidario de aceptar y generalizar una situación que se puede dar en términos puntuales o generalizar los abusos que algún mal empresario puede hacer respecto a la totalidad de los emprendedores. Creo que en general el 99% de los emprendedores en Chile, grandes, medianos y pequeños, hacen las cosas bien. Y podrá haber algunos que quizás la hagan mal. Pero aquí hay dos estados distintos. El rol del Estado, justamente, es rayar la cancha, definir las normas y exigir el cumplimiento de ellas. Exigir se denomina fiscalizar, controlar, sancionar los incumplimientos de las normas que la misma sociedad se ha planteado. Lo segundo es pedir a los emprendedores condiciones más allá del concepto mismo de emprendimiento. Cuando estamos hablando de un emprendedor, no estamos hablando necesariamente de una fundación. Hay emprendimientos que son fundaciones. Pero estamos hablando de alguien que tiene un legítimo interés de mejorar su condición de vida y de obtener una justa retribución por su esfuerzo. Y por ende, a esa persona debemos pedirle que cumpla con las normas, tanto legales como éticas, asociadas al emprendimiento. Pero, más allá y pretender que una empresa o un emprendimiento sea una organización de beneficencia, me parece excesivo. Cada uno en su rol. Ahora te quiero transmitir una buena noticia. Cada vez más en el mundo, en las empresas modernas, se está imponiendo un concepto distinto. Ya el tema no es el van y el TIR. En la administración moderna ya no se ve un balance económico solamente. Hay varios libros al respecto, te podría recomendar algunos, que hablan que una empresa, para ser sustentable, debe ver tres balances. Debe ver su balance económico, ciertamente, porque una empresa que tiene un balance económico negativo no sobrevive y muere. Pero debe ver su balance medioambiental. Y debe hacerse formalmente un balance medioambiental al interior de la empresa, y donde diga cómo estoy yo relacionándome, qué activos y pasivos tengo en materia medioambiental. Y también un balance social, cómo estoy yo en términos de activos y pasivos sociales, con mis trabajadores, con mis proveedores, con las comunidades con las que relaciono esta empresa. Y eso es una tendencia cada vez mayor en el mundo, porque yo creo que hoy día no se puede hacer empresa sin ver esos tres elementos. El rol del Estado no es imponer esta visión, el rol del Estado es imponer normas claras y una institucionalidad que cada emprendedor conozca y sepa que se espera de él. Y por otra parte, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de ese marco regulatorio. Pero desde el punto de vista ético, creo que debemos avanzar cada vez más en que los emprendedores vean estos tres balances, no solo el van y el TIR como tú planteas, sino que el estado de resultados medioambiental y el estado de resultados social. Bueno, quería preguntarle si conoce alguna experiencia internacional que sea digna de replicar y que sea como un ejemplo a seguir que pueda también apoyar a los emprendedores en su plan de gobierno. Bueno, la verdad que en esta materia de emprendimiento e innovación, Chile a nivel latinoamericano ha tomado un liderazgo muy importante y se han ido implementando muchas medidas que han sido exitosas en otros países. Por ejemplo, el otorgamiento de garantías y no solo un subsidio o una ayuda directa a emprendedores. Por ejemplo, estas ideas de establecer
mecanismos o una ventanilla más centralizada que concentre la información, son elementos relevantes. Hay un elemento también importante que se ha aplicado en Chile que tiene que ver con el ir desarmando este concepto de privilegiar ciertos sectores de la economía frente a otros, sino que abrir las opciones de emprendimiento a cualquier emprendedor en distinto sector con la misma fuerza y no tratar de favorecer un cierto sector específico. Creo que estas reglas claras y abiertas ayudan. Hay experiencias interesantes en países como Israel, en países como Nueva Zelanda, incluso en algún minuto en el pasado en Irlanda. Ideas como Startup Chile, que lo mencioné anteriormente, para promover el emprendimiento de extranjeros en nuestro país, es una innovación muy importante que se ha hecho durante este periodo de gobierno, que hay que profundizar y continuar. Pero te diría que no hay un modelo a seguir. Creo que hay distintas pinceladas de diferentes países que se pueden tomar para ir mejorando nuestras condiciones, entendiendo que creo que Chile lo está haciendo bien. Y la demostración más clara es que el año 2012 nacieron 68.000 nuevos emprendimientos en Chile. 68.000 nuevas empresas fueron creadas, muy por encima del promedio que traíamos en años anteriores. Hay aspectos que hay que mejorar y que están hoy día en discusión. Una nueva ley de quiebra es fundamental. Hoy día una de las grandes limitaciones que tenemos al emprendimiento es que nosotros, cuando un emprendimiento fracasa, que es parte del ciclo y el proceso normal de emprender, que algunos queden en el camino, muchas veces se termina dejando en el camino al emprendedor y no al emprendimiento. Y ahí hay que hacer una reforma importante en la ley de quiebras, para que la recuperabilidad ante las quiebras mejore, lo que va a ayudar al financiamiento, para que los tiempos de ejecución de un emprendimiento no tome como hoy 3 años y medio o más para poder cerrar una empresa que ha sufrido una quiebra, sino que poder acelerarla mucho más. Incluso en el caso de la ley que está en discusión, en el caso de empresas cuya liquidación o activos son menos de 5.000 UFs, se plantean metas de 7 meses para cerrar ese proceso de emprendimiento. Por tanto, hay mucho aún que hacer y muchas de estas ideas vienen de otros países y otras latitudes. Donde estamos atrasados, fundamentalmente tiene que ver con estas materias. Ley de quiebras y nuestra propia burocracia, algo que mencionaba Cristian y que es realmente una carga muy pesada para los emprendedores lidiar con la burocracia del Estado. Muy bien, muchas gracias. Esteban, ¿estás por ahí? ¿Esta sería tu pregunta? Sí, aquí estoy, José Ramón. Don Lorenz, tengo una pregunta. A nosotros como chilenos nos gustaría poder en los próximos años tener un país desarrollado y también tener un país más feliz. Entonces, me gustaría saber qué características cree usted que debieran tener o desarrollar los emprendedores chilenos y también cómo ve a Corfo y al Estado en general entregándole apoyo para poder llegar a tener ese nivel de capacidades y de habilidades para llegar a alcanzar este desarrollo y esta mayor felicidad. Bueno, fíjate que es bien curioso, y lo decía con anterioridad Marcela. Hablamos mucho de los indignados y la gente que protesta, sin embargo, cuando uno mira las cifras de encuestas sociológicas de lo que nuestro país siente, fíjate que una gran mayoría se define o se autodefine como feliz, o bastante feliz, o aceptablemente feliz. Y eso habla de que un país efectivamente tiene elementos que rescatar. Yo tiendo a mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. La gente se define feliz esencialmente basado en el tema de su familia. Son los temas que más valoran. Es un paréntesis a tu comentario, pero creo que tenemos que aumentar nuestro nivel de desarrollo no solo en el plano económico. Y ahí es donde creo que quiero dar el énfasis y el acento más relevante de nuestra campaña presidencial y nuestro futuro gobierno.
Porque en los últimos 30 años hemos corrido como ciudadanos, como sociedad, en busca de un desarrollo económico. Hemos pensado que 20.000 o 25.000 dólares per cápita de Producto Interno Bruto puede ser la meta a alcanzar para llamarnos país. Yo creo que eso no es así. Eso es una condición para llegar a ser un país desarrollado, tener cierto nivel económico mínimo. Pero no basta eso. No podemos ser un país desarrollado sin al menos otras dos condiciones para mí importantes y que tienen que ver con las personas. Lo primero, los niveles de desigualdad e inequidad que existan en una sociedad. No se puede ser un país desarrollado con personas viviendo en la calle o en campamentos. No se puede ser un país desarrollado con personas que tienen pensiones indignas o tienen una atención de salud en un sistema que no les entrega las condiciones mínimas. No podemos ser un país desarrollado cuando no tenemos una educación pública, gratuita, de calidad para todos los chilenos a lo largo de todo el país. Tú, Esteban, como yo, tuvimos la suerte de estudiar en un colegio público gratuito y de calidad. Esa suerte que tú y yo tuvimos, tú debes conocer muchos casos, no la han tenido muchos jóvenes a lo largo de todo el país. Eso es una condición para mí necesaria también para ser un país desarrollado. Y el tercer elemento tiene que ver con la relación cívica de nuestra sociedad. También ser un país desarrollado es aprender a relacionarnos de manera adecuada, a escucharnos, a disentir sin agredirnos, a relacionarnos en la calle con respeto por el otro, desde cosas tan nimias como no echar el auto encima cuando alguien se cruza en la calle, hasta temas más sofisticados, como puede ser respetar que alguien piense distinto de nosotros sin por ello insultarlo o pensar que es un enemigo. Cuando uno viaja y conoce países más desarrollados, se da cuenta que el respeto es parte de ese desarrollo. Con esa introducción me voy quizás al tema del emprendimiento, porque creo que el desarrollo no es solo económico, también es social, también tiene estos otros elementos. Creo que a través del emprendimiento vamos a tener mucha más capacidad de cumplir esta regla o esta norma de ser un país económicamente desarrollado. Es la clave. El emprendimiento nos genera bienestar económico. Pero también apunta al segundo eje, que es el eje de la dignidad en el trato, la dignidad como sociedad. Los emprendedores generan trabajo y no hay mejor política social que generar un trabajo digno. Y ahí tenemos mucho que hacer, lo mencionaba Marcela, y yo mencionaba estos tres balances que necesitamos imponer del punto de vista del emprendimiento. De esa manera, ayudaremos a través del emprendimiento a generar las condiciones de dignidad para todos en una sociedad más desarrollada. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que tú mismo mencionabas y lo que tú haces, con la educación. El emprendimiento a través de la educación y de los valores necesarios para emprender, como es el esfuerzo personal, el empuje, el trabajo en equipo, la colaboración, la tolerancia a la frustración, porque un emprendedor debe ser tolerante al fracaso. Son valores que nos ayudan también en la convivencia. Por ende, en mi opinión, a través del mismo emprendimiento, podemos ayudar al desarrollo del país en estas tres dimensiones que he mencionado: económica, social y cívica. Bueno, con esto concluimos la segunda ronda de preguntas. Yo quiero decirles que ha sido una conversación muy interesante, en que obviamente ha quedado clara la importancia que tiene el emprendimiento y la importancia que tiene sobre todo no solamente hablar de emprendimiento como se hizo durante muchos años, sino que ir a la acción, meterse de verdad con las mangas arremangadas y ver dónde están las trabas,
cuáles son los verdaderos problemas que enfrentan los emprendedores. Y en ese sentido, como parte de la conversación, yo rescato aquí que hay 3 elementos muy importantes que nosotros tenemos que incorporar e incluir, digamos, en nuestras propuestas del programa de gobierno, solamente a modo de síntesis. Obviamente una síntesis siempre una reducción de la riqueza que ha tenido esta conversación, pero tenemos el tema de la burocracia, que se tocó varias veces, y que obviamente sabemos que el tiempo de un emprendedor en particular es algo tremendamente escaso, y enfrentarse no solamente a los riesgos y a las vicisitudes que tiene el emprendimiento que está realizando, sino más tener que enfrentarse a una burocracia grande y perder tiempo en eso, es algo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Y cualquier esfuerzo que podamos hacer, reducir el costo de la burocracia para emprender, creo que es tremendamente bienvenido y que probablemente va a aumentar mucho la cantidad de emprendedores que podamos tener, porque hoy día la burocracia desincentiva a mucha gente que le gustaría emprender, pero que enfrentada a esta pérdida de tiempo, obviamente no tiene la capacidad financiera para hacerlo o simplemente se ve descorazonada de hacer su emprendimiento. El segundo elemento es financiamiento, y el elemento financiero obviamente es siempre muy importante. Nosotros queremos que las buenas ideas y la gente talentosa y que además, ¿no es cierto?, tenga ganas de tomar riesgos, no se quede en el camino por falta de un financiamiento como para realizar ese emprendimiento. Y en ese sentido sabemos que es un tema complejo. Nadie quiere, ¿no es cierto?, prestar plata o poner plata en proyectos que finalmente fracasan. Y por otro lado, sabemos que los emprendimientos, como bien lo dijo, ¿no es cierto?, el candidato presidencial Lawrence Goldborn, muchas veces quedan en el camino porque es parte de la naturaleza. Algunas cosas andan bien, otras mal, y esa es parte del riesgo, es parte de la naturaleza del emprendimiento. Y juntar esas dos realidades, ¿no es cierto?, del financiamiento con la realidad de que algunos de estos emprendimientos no van a andar bien, es un tema complejo del cual hay que hacerse cargo. Y finalmente, hubo un tema importante, Marcela lo tocó en parte de sus preguntas, que me parece tremendamente importante, ¿no es cierto?, como decía, y es el hecho de la capacitación. Efectivamente, hay gente que tiene ideas, hay gente que le gustaría hacer algo, pero llegar desde esa idea hasta concretar el emprendimiento es algo complejo, es algo difícil, y que a veces, ¿no es cierto?, no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Bien lo dijo Marcela, sobre todo en el caso de las mujeres que en algún minuto de sus vidas se dedicaron a otro tema, no tienen la cantidad de capital humano que han acumulado los hombres, y en ese sentido se ven en desventaja como para lidiar, digamos, con todas las cosas que se requieren para emprender. Y por lo tanto, burocracia, financiamiento y capacitación son 3 elementos muy importantes que debemos, ¿no es cierto?, poner muy claros en términos de cómo nos vamos a hacer cargo de ello. Y quiero simplemente finalizar este resumen diciendo que hay algo particular que mencionó Lawrence Goldborn que a mí me parece de extremada relevancia en el tema de emprendimiento, y que es lo que un economista famoso austríaco llamado Schumpeter, de apellido, ¿no es cierto?, llamó la destrucción creativa. Sabemos que en el tema del emprendimiento existe este proceso de destrucción creativa. Sabemos que muchos emprendimientos fallan, y Lawrence Goldborn lo puso de una forma que yo no lo había escuchado antes y que me parece muy atractivo. Es decir, mire, está bien que el emprendimiento falle, es parte del proceso. No puede ser que falle el emprendedor como parte de la falla del emprendimiento. A ese emprendedor tenemos que de alguna manera darle una segunda oportunidad y una tercera oportunidad de emprender. Muchas veces emprendedores tremendamente exitosos, cuando miramos su historia es de haber fallado 2 y 3 veces hasta que, ¿no es cierto?, finalmente sus emprendimientos fueron exitosos. Y en ese sentido, la modificación a la ley de quiebra que mencionaba Lawrence Goldborn me parece particularmente importante, darle prioridad a eso y, ¿no es cierto?, que de alguna manera sostener ese espíritu emprendedor y que no se desanime simplemente porque uno de sus emprendimientos falló. Sí, eso espero que en alguna medida no sea muy mezquino respecto de la conversación que ha habido acá, que sea en alguna síntesis. Para nosotros ha sido muy interesante. Yo quiero agradecer a Cristian, a Marcela, a María y a Esteban por haber participado de esta conversación. Obviamente a nuestro candidato Lawrence Goldborn por haber sido, ¿no es cierto?, tremendamente abierto en contestar directamente estas preguntas, como siempre lo es.
y a toda la gente que nos pueda haber escuchado en este segundo Hangout, por supuesto, muchísimas gracias también. Así que muchas gracias de nuevo y con esto concluimos esta sesión. Buenas noches.